Iglesia, qué bueno que podemos estar juntos el día de hoy para adorar al Señor y para aprender de su palabra. Mire, hoy yo quiero hablarle acerca de así debe ser un verdadero cristiano. Así debe ser un verdadero cristiano fue la frase que Francis Gajonisek mencionó para hacer referencia al sacerdote Maximiliano Kolbe. Le cuento rápidamente la historia. Dice que en 1941, en Polonia, en plena ocupación nazi, se encontraba Maximiliano Kolbe, un sacerdote católico, el cual había sido identificado por ser la persona que escondía familias judías. Cuando el ejército alemán estaba buscando a los judíos, buscándolo por todas partes, este hombre, este sacerdote, se dio a la tarea de esconder estas familias. Y pasaron los días, pasaron semanas, donde cada vez que las familias judías tocaban a la puerta, este hombre abría y los escondía. Pero fue tan frecuente la manera en que familias judías llegaban a tocar la puerta que alguien alertó al ejército. Cuando lo alertan al ejército, se hace presente y cierta tarde tocan la puerta. Y cuando el sacerdote, pensando que es una familia judía, abre la puerta, se consigue que es el ejército. Entra el ejército, toma a las familias y toma a este sacerdote y se lo llevan al campo de concentración famoso que siempre escuchamos por allí en Polonia, que es el de Auschwitz. Se lo llevan allá. Pasan los días, están allí todos secuestrados. Y a un hombre se le ocurre la grandiosa idea de fugarse. Y lo logra hacer, se fuga. Se enteran los militares y los militares dicen, necesitamos de alguna manera poner un castigo que sea ejemplar, que le dé temor al resto de los que están allí y evite que se empiecen a escapar. Así que la decisión que toman es que van a tomar a 10 personas y estas 10 personas van a morir de hambre. Empiezan a decir el nombre de cada una de estas 10 personas y llegan al nombre de Francis Gajonisek. Francis Gajonisek era un sargento del ejército polaco que había sido también apresado en ese momento. Y cuando mencionan su nombre, sale un grito profundo de dolor, de desesperación y dice, no, por favor no, a mí no, tengo familia, tengo una esposa, tengo un hijo, por favor a mí no. A lo lejos está sentado este sacerdote Maximiliano Kolbe hablando de Dios a otras personas. Cuando escucha el grito, algo ocurre dentro de él, algo lo mueve y se acerca muy lentamente a uno de los soldados y le dice, por favor, permíteme intercambiar el lugar por ese hombre. Que él se quede donde yo estoy y yo voy a morir por él. Llevan a estas 10 personas a un lugar apartado y cuenta la historia que todos los que estaban en el campamento de concentración escuchaban cómo el sacerdote día tras día, momento tras momento, estaba dando palabras de ánimo a los otros 9 que iban a morir. Este hombre estaba hablándoles de Dios, estaba rezando, estaba orando por ellos, estaba buscando la manera de animarle. Eran los últimos días. Él lo único que quería hacer era más placentero la vida de estos hombres. Pasan los días y 9 de ellos mueren. Queda uno vivo. ¿Quién era el que estaba vivo? El sacerdote. El ejército ve que este hombre no muere y decide, bueno, como no va a morir de hambre, le colocaron una inyección letal y este hombre muere. Ahora bien, termina la guerra, desarman todo ese campamento de concentración, ese lugar, y Francis Gajonisek dice lo siguiente, voy a dedicar mi vida a hablar de lo que este hombre hizo por mí, porque esto no es normal. Cada vez que a él lo entrevistaban, cada vez que a él le decían, y le mencionaban acerca de este sacerdote, él decía lo siguiente, nunca vi un hombre con tanto amor, con tanta paz y con tanta valentía. Así debe ser un verdadero cristiano.
yo leo esta historia y lo primero que viene a mi mente es, ¿cómo es posible que un hombre que no conoce del Señor, que un hombre que no ha tenido una relación con el Señor, pueda entender de manera tan clara, lo pueda tener de manera tan evidente, cómo debe ser un verdadero cristiano? Y la pregunta es sencilla, porque la respuesta a esto es, alguien se lo modeló. Alguien le mostró cuál es la actitud que debe tener un verdadero cristiano. Ahora, la pregunta que yo también me hago es, ¿por qué nosotros si estamos en esta iglesia, muchas veces no somos capaces de entender cómo debe ser un verdadero cristiano? Para Gajón fue sencillo, alguien se lo modeló. Iglesia, acá en la Biblia hay una cantidad de historias que nos ayudan a nosotros a entender cómo debe ser un verdadero cristiano. Y hoy yo quiero que usted me pueda acompañar, por favor, a Hechos capítulo 11. Continuamos la serie de Hechos. Y vamos a ver que en la historia que está acá hay un hombre que se presenta y que nos da un modelo de cuáles pueden ser las características que nosotros necesitamos tener como cristianos para poder impactar un mundo que está necesitando de manera desesperada respuestas. Está buscando modelos. Lastimosamente los modelos que están afuera no son los mejores. Y nosotros como iglesia estamos llamados a ser esos modelos, a ser esos referentes a los cuales ellos puedan correr. Acompáñeme por favor al verso 19. Dice de la siguiente manera: mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Preste atención a eso, solamente a los judíos. Pero allí unos varones de Chipre y de Cirene, que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos, es decir, a los gentiles, acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Como esto llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor, con todo el fervor de su corazón. Mire, Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía en donde los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. La muerte de Esteban generó gran temor en la mayoría de los creyentes que estaban en la iglesia de Jerusalén. La persecución que estaban enfrentando había aumentado. Así que mientras los apóstoles y algunos creyentes se quedan en la iglesia de Jerusalén, la gran mayoría de los creyentes, llenos de miedo, lo que hacen es que se van a distintos lugares de la región. De manera paradójica, esta persecución y todo esto que se presentaba parecía que iba a ser el final del evangelio. Parecía que hasta ahí llegaba el evangelio y que no iba a poder avanzar más. Pero como Dios es tan sabio y es tan creativo, utiliza toda esta situación para más bien el evangelio empiece a esparcirse por todas partes. Lo que antes hacían algunos pocos de predicar la palabra en Jerusalén, ahora ya son cientos los que lo están haciendo. Son miles los que están predicando la palabra del Señor. De esta manera es que entonces el evangelio llega a Antioquía, que es el pasaje que estamos viendo. El mensaje llega por primera vez a una comunidad donde la mayoría no son judíos. Esta vez la mayoría son gentiles. Y cuando esto pasa, los apóstoles que están en Jerusalén levantan alarmas. Empiezan a sonar sirenas, levantan banderas rojas. ¡Ey! Estén pendientes de lo que está pasando acá, esto puede ser peligroso. Es la primera vez que el evangelio se está predicando a una gran comunidad de gentiles. Si bien es cierto,
versos antes de este capítulo, uno se consigue que Pedro está predicando el evangelio en Cesarea, a Cornelio, a su familia y a algunos amigos. Toda esta gente son gentiles, no son judíos. Y cuando Pedro está predicando allí el evangelio, ocurre algo interesante, y es que se manifiesta el Espíritu Santo, ocurre algo parecido a lo que vimos en Hechos 2, y esto sorprende a Pedro. ¿Por qué? Porque la gente acepta al Señor, son bautizados, y ahí Pedro dice, wow, esto quiere decir que el evangelio no es solamente a los judíos, no es solamente para los judíos, sino que también es para los gentiles. Eso a los apóstoles que están en Jerusalén no lo entienden, pero cuando Pedro se lo explica, ellos dicen, bueno, está bien, el evangelio ya es para todos, no solamente es para los judíos, no solamente es para nosotros, sino es para toda la tierra. Perfecto. Pero hay un problema, y el problema es que cada vez que el evangelio era predicado en una ciudad nueva, había un apóstol allí hablando, predicando, y eso daba la seguridad de que el evangelio que se predicaba era correcto y que no había problemas con eso. ¿Qué está pasando en Antioquía? Que en Antioquía no hay ningún apóstol, no hay ningún líder que esté predicando, sino era gente común de la iglesia, así como usted y como yo, predicando allá. Los apóstoles, eso le tiene la cabeza grande, ¿me entiende? Porque ¿qué estará pasando allá? ¿Qué evangelio estarán predicando allá? Esa era la gran preocupación de ellos. Ahora bien, ¿por qué están preocupados y por qué necesitan enviar a alguien? Es la pregunta que uno tendría que hacerse. Para poder entender eso es crucial que usted y yo entendamos qué es el evangelio realmente, porque muchas veces lo que ocurre es que lo malinterpretamos. Mire, el evangelio, de alguna manera, hemos pensado que son consejos prácticos, pero no es eso. El evangelio no es un código de conductas ni son hábitos religiosos. El evangelio es el anuncio de una realidad transformadora en la que Cristo decide morir por nuestros pecados, decide dar su vida por nuestros pecados para que nosotros tengamos salvación. Y eso es un acto que nosotros recibimos, eso es un acto que de alguna manera usted y yo no podemos hacer. De hecho, eso es un acto que usted y yo ni siquiera merecemos. Nosotros merecíamos todo lo contrario. Nosotros merecíamos ser castigados, pero Él por amor, por ese regalo maravilloso, decidió rescatarnos. Ahora, eso es un acto que exige una respuesta. Y es asombroso cómo uno observa esto, porque este mensaje de salvación, este evangelio, viene a ser un regalo que es absolutamente gratuito y que lo único que requiere es que nosotros demos una respuesta, que nosotros simplemente digamos sí a ese regalo. ¿Cuál es ese regalo? La salvación. Ahora bien, la salvación necesita que usted y yo vivamos de manera coherente. La salvación requiere que usted y yo respondamos con vidas coherentes y dignas al precio que se pagó por ese regalo. ¿Cuál fue el precio por ese regalo? Es la muerte del Señor en la cruz y es su sangre derramada para poder expiar los pecados de nosotros. Usted eso lo consigue por si quiere estudiar un poquito más a fondo en Romanos 1, versos del 16 al 17 y 1 Corintios 15, del 1 al 4. Ahora bien, ¿perdón? Vengan a Vida Coach. Sorry, no hice la promoción. Vengan a Vida Coach. Ahora bien, ese evangelio que se predicaba en esa época, iglesia, y que hoy día necesitamos predicarlo, ese evangelio contrasta de manera drástica con la creencia que tenían los judíos en ese momento. ¿Por qué? Dios deja 613 normas que las encontramos en el Pentateuco, la gran mayoría, 613 normas para que los judíos puedan vivir de manera coherente y de manera digna. Y para que con eso ellos puedan ganar el favor del Señor, para que eso el Señor le agrade. Es la manera como Dios había preparado para que vivieran. Ahora, los fariseos, con una mala interpretación de las Escrituras, empezaron a agregar reglas y normas, hasta acumular alrededor de 20,000 normas para los judíos.
20.000 normas que necesitas cumplir al pie de la letra para poder entonces decir que vives de manera coherente y de manera digna. Ahora imagínense usted el peso que eso tenían los judíos encima, que simplemente para yo ganarme el favor del Señor tengo que cumplir con todo esto. Tienen esa realidad de su cultura, es parte de lo que siempre han vivido. Y ahora llega un nuevo evangelio que dice que tú lo único que tienes que decir es, sí, Señor, te acepto en mi corazón. Mire cómo contrasta esto. Hay una realidad que están viviendo los apóstoles, y es que cada vez que estos nuevos cristianos judíos aceptan al Señor, lo hacen con un corazón sincero, pero aquí y acá aún hay una cultura de que tengo que hacer para ganar mi salvación. Entonces, una de las mayores responsabilidades que tienen los apóstoles es la siguiente. Esta gente, cada vez que acepta al Señor, necesitamos verificar, necesitamos supervisar que el evangelio que se enseñe sea el correcto. Porque si no es el correcto, se va a volver un evangelio moralista, legalista y vacío. Y es más de lo mismo. Y eso no puede pasar porque la iglesia tiene que crecer de manera sana. Ahora bien, eso es cuando le estaban predicando a los judíos. Pero ahora la iglesia está creciendo en la ciudad de Antioquía. Y está creciendo de una manera acelerada. Pero Antioquía tiene una particularidad. Y es que es una comunidad extremadamente pagana. Tenía templos donde practicaban rituales de prostitución. De alguna manera estaban siempre buscando adorar a muchos dioses. Era una ciudad corrupta, era la tercera ciudad más importante de Roma, pero era muy corrupta, muy corrupta. Y en medio de ese contexto es que el evangelio está siendo predicado. Entonces ahora los apóstoles están con dos problemas. No solamente es el legalismo que puede presentarse por los judíos, sino que ahora tienen que también trabajar con toda aquella cultura corrupta de Antioquía que de alguna manera puede tratar de disolver el mensaje de las Escrituras para adaptarlo y moldearlo a su cultura. Es justamente ahí, en ese caldo de cultivo, que los apóstoles les dicen, hey, alguien tiene que ir a Antioquía. Alguien necesita ir a supervisar qué está pasando allí. Y ahí es justamente cuando envían a Bernabé. Uno se pregunta, ¿por qué envían a Bernabé? Bernabé no era apóstol, Bernabé no era un líder de la iglesia. Bernabé era una persona como usted y como yo. Con un testimonio, eso sí, con ciertas características particulares que lo hacían de pronto idóneo. Pero uno se pregunta, ¿por qué envían a Bernabé? Si está Nicolás. Nicolás era uno de los diáconos de la iglesia en ese momento. Y Nicolás era de Antioquía. La lógica me dice es que el que le correspondía ir era Nicolás. Era líder, era de la ciudad, sería mucho más sencillo que fuese él para verificar. Pero no, mandan a Bernabé. Cuando uno revisa un poquito, se da cuenta que la mayoría de los estudiosos dice que enviaron a Bernabé por el carácter que tenía este hombre. Algo había en Bernabé que lo hacía idóneo para ir a verificar, para ir a revisar qué estaba pasando allí. Vamos a ver entonces con Bernabé cuáles son las características que tiene este hombre para poder responder a esta pregunta, iglesia. Porque hoy usted y yo necesitamos saber cuáles son las características que tiene un verdadero cristiano a la luz de este pasaje. Lo primero que observamos en Bernabé es que es un hombre con una claridad espiritual. Dice el texto, y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho. Y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. Lo primero que uno observa en el texto es que Bernabé es un hombre que tiene los pies bien aterrizados. Es un hombre con los pies bien puestos sobre la tierra. Porque él sabe, está plenamente consciente del tiempo y del contexto en el que está viviendo. Pero a pesar de eso, que sabe la ciudad donde está ahorita,
eso no lo desconecta de las verdades bíblicas. Él sabe que ha llegado a una ciudad que es moral y espiritualmente complicada, a una sociedad que está en decadencia. Y como sabe eso y hay claridad espiritual, él dice, necesito hacer un ajuste en mi manera de ver, necesito tener un cambio de perspectiva de cómo veo la iglesia acá en Antioquía. Tiene que ser distinto a cómo yo veo la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué? Porque es una cultura absolutamente diferente. Así que este hombre dice, vamos a ajustar acá la forma de ver, pero hago el ajuste sin desconectarme de la verdad espiritual. Porque la Biblia, las verdades bíblicas no cambian, son eternas. Son las mismas ayer, en la época de Bernabé, siguen siendo hoy y lo serán. Así que lo primero que uno observa es que hay 3 acciones que este hombre hace allí en ese pasaje. Lo primero es que llega y observa. Bernabé llega a verificar qué está pasando. Le echaron un cuento, les dijeron que algo está ocurriendo en Antioquía y este hombre va simplemente a verificar, a constatar, a ver si es verdad lo que habían dicho y si es una iglesia realmente sana. Pero Bernabé llega y no se deja llevar por rumores, no se deja llevar por prejuicios ni por comentarios. No se deja contaminar por otros. Qué interesante. Él no se deja contaminar ni por los que están en Antioquía en ese momento, ni tampoco por los que están en Jerusalén. Él dice, yo necesito establecer mi propio juicio, así que necesito llegar de la manera más imparcial posible. No emite juicios previos, no saca conclusiones apresuradas o anticipadas, sino que él llega y dice, mira, yo estoy acá como un supervisor, yo vengo a ver si lo que se predica acá y lo que está ocurriendo acá está plomado, está nivelado, está alineado con lo que Jesús le presentó a los apóstoles y lo que es el verdadero evangelio. Así que eso es lo único que llega a él. Fíjese que llega sin prejuicios. Muchas veces nosotros estamos llegando a lugares y nos acercamos a personas con prejuicios. Se la dejo allí, ahorita seguimos hablando de esto. Lo segundo que uno observa es que este hombre se acerca con empatía. Él constata la obra de Dios. Él revisa que lo que está ocurriendo es del Señor, la bondad y la gracia de Dios está en Antioquía. Y dice que él muestra empatía y se alegra mucho. Y se alegra es porque la bondad de Dios se está manifestando en personas judíos y gentiles, personas que normalmente no se llevan bien, pero son personas que sus vidas están siendo transformadas y están siendo transformadas con el mismo poder que la iglesia está siendo transformada en Jerusalén, en Samaria, en Cesarea. Ahí está pasando lo mismo. Cuando él ve que todo esto está ocurriendo y que no es normal que entre estas dos culturas haya tal clase de unión y que la iglesia está trabajando con un mismo propósito, con un mismo objetivo, una iglesia que está reunida simplemente para honrar el nombre del Señor, él dice, no, aquí no hay mucho que decir. El Señor está en esto. Y eso hace que este hombre se alegre y muestre empatía con todos ellos. La tercera cosa que hace Bernabé para mostrar esta claridad espiritual que tiene es que él exhorta a los que están allí. No llega a imponer su autoridad, no viene a decirles cómo se deben hacer las cosas. Él reconoce que está en un lugar distinto, en una cultura distinta. Él no viene a imponer tradiciones, más bien los anima y sí les deja una exhortación muy clara y muy definida, que es, manténganse fieles al Señor con todo el fervor. Él los está exhortando a perseverar, a persistir, a permanecer leales y apasionados en la fe que han recibido. Mire, y a defenderla a costa de lo que sea, incluso hasta las últimas consecuencias. Pero ¿por qué es tan seria esta exhortación? Porque producto de esta claridad espiritual, Bernabé entiende que la comunidad está caminando en terreno fangoso. Está en un terreno que no es un terreno sencillo, están dentro de la boca del lobo. Y si esta gente no tiene el carácter,
no tiene las características necesarias de un verdadero cristiano, no tiene una fe bien plantada, es fácil que regrese a las viejas costumbres paganas y esta gente se pierda y entonces el evangelio crezca de una manera errada allí en esa iglesia. Ahora es interesante cuando uno ve la palabra exhortar allí y animar, porque la intención que está tratando de darle Lucas al texto no es la de una simple predicación, no es la de un simple consejo o una enseñanza. Tiene que ver es con que una persona se para al lado de la otra para poder acompañarla en medio de un terreno complicado, en medio de un terreno difícil, y mientras caminan ambos en ese terreno, la persona que se coloca al lado le dice, levanta tu mirada y ponla en el Señor. Es esa persona que va caminando contigo y te dice, mira, sé que las cosas están complicadas, sé que las cosas están difíciles. Hey, pila que pecaste, pero está bien, pecaste, arrepiéntete, conviértete, pero levanta tu mirada porque hay salvación allá arriba. Esa es la figura que está tratando de utilizar Lucas para describir lo que hace Bernabé en este pasaje. Cuando uno se detiene a pensar eso, entonces uno ve que lo que está haciendo acá Bernabé es discipular a la gente. No simplemente es hablar, no simplemente es decir. Es que, iglesia, necesitamos ponernos al lado de las personas para mostrarles cuál debe ser la verdadera actitud que debe tener un cristiano. Y eso es lo que está haciendo justamente Bernabé allí. Mire, hoy en el 2025, hoy acá en nuestro amado Panamá, hay mucha gente acá adentro, pero también mucha gente allá afuera, que vive vidas con máscaras. Máscaras que sirven para ocultar las heridas, para tratar de no mostrar toda la carga que llevan por dentro. Máscaras que sirven para evitar que la gente los juzgue, que la gente los señale. La utilizan de alguna forma para poder tapar todo el esfuerzo que están haciendo para ocultar el dolor. Pero detrás de esa máscara lo que hay son gritos de desesperación. Son gritos de necesito ayuda. Sirenas sonando. Familias que están nadando en mares y en corrientes turbulentas. Que están pidiendo a gritos ayuda y que lo que están esperando es un abrazo. Es llegar y que simplemente observes sin juzgar, pero dar un abrazo. Gente que lo que está esperando es gente empática. Gente con empatía, gente que se puede acercar sin señalar, sin criticar, sin anular. Muchas veces nos acercamos sin querer o queriendo y en vez de acercarnos con esa alegría venimos a señalar es que estás pecando, es que estás en pecado. Sí, creo que hay que hablar y señalar el pecado, pero detrás de ese señalamiento tiene que ir un abrazo enorme y un amor desbordado por las personas. Porque si no te conviertes en un legalista. Necesitas ir con amor y acompañar. Hay gente que lo que está pidiendo es, man, acompáñame. Lo único que necesito, ni siquiera necesito que hables, solo acompáñame. El problema es que estamos distraídos. El problema es que estamos tan metidos en nuestro día a día que no somos capaces de observar, que no somos capaces de mostrar empatía, es que no somos capaces de animar, de acompañar, porque nuestras propias necesidades siempre están por encima de todo. Permítame ilustrarle esto de una manera más sencilla para que se entienda. La semana pasada, yo tenía que estar acá en la reunión de Nexium. Vanessa se había ido con Esteban a una fiesta de cumpleaños de una amiguita de Esteban, así que ellos se van en el carro. Y yo me quedo en la casa, estoy preparando, preste atención, estoy preparando esta predicación. Ya está casi que lista. Ya pasé por este pedazo precisamente. Y estoy embotado, tengo la mente agotada, cansado, pero digo, hey, necesito ir a la reunión. Pido el Uber. Y llega Ricardo muy amable.
Llega, hola José Alejandro, ¿cómo estás? ¿Me das el código? Yo le doy el código. Chévere. Pero cuando yo estoy montándome en el carro, yo digo, necesito cerrar los ojos ahorita y abrirlos cuando llegue a la iglesia. Eso es lo único que pido, Señor. Y adivine qué. Me tocó el chofer más conversador de Panamá. Pero conversador como él solo. Y me empieza a decir, hey, ¿eres venezolano? Y yo, sí. Hey, ¿y estás casado? Y yo, sí. ¿Y tienes hijos? Sí. ¿Y cuánto tiempo tienes acá? 13 años. Y iba. Y yo empecé a responder simplemente con monosílabos para que este brother entendiera que yo no quería hablar y que quería cortar la conversación. Después de muchas preguntas parece que ha entendido y ha captado la cosa. Y me dice, ¿será que puedo colocar una película mientras avanzamos? Y yo le digo, claro, enfócate en la película. Y yo digo, ahora sí voy a descansar. Cuando yo digo voy a descansar, de repente yo digo, papá, ¿qué estás haciendo? Tú vas a predicar la semana que viene de que necesitas observar la necesidad en la gente. Tú vas a predicar que necesitas ser empático. Tú necesitas exhortar, animar y acompañar. Este hombre te está buscando conversación. Puede ser que tenga algo. ¿Cómo vas a tener esta actitud? Y yo digo, hey, ¿cuál es la película que vas a ver? Y empezamos a hablar de película. Para aquellos de esa generación nacida en los 80, usted recordará Contracara. Eso, ustedes son de los míos. Si hacen la pregunta de cuál es esa, mejor no dejen caer su cédula. ¿Ok? Empezamos a hablar de Contracara, de Matrix, todas esas películas. Y la conversación, mire, se torna interesante. Si cerramos ahí la conversación y vamos a hablar de la guerra, Israel, Irán, Estados Unidos, y él me da su posición según la Biblia. Y yo digo, este no sabe Biblia. Está interesante. Y me da su posición y yo le doy la mía y mis argumentos y chévere. Cerramos esa conversación y caemos en la situación de Panamá. Y este hombre me dice, mira, José, lo que está pasando en Panamá es un juicio de Dios. Y yo digo, ya va. ¿Cómo que un juicio de Dios? Explícame bien esto. ¿En qué te basas para esto? Y él me ha dicho lo siguiente. Apriétese el cinturón. La iglesia evangélica ha dejado de hacer su trabajo. En vez de estar predicando el evangelio, en vez de estar predicando Biblia, en vez de estar yendo a rescatar a la gente, a discipular, en vez de salir a predicar la palabra, la iglesia está predicando un evangelio de la prosperidad. La iglesia se está deteniendo es en qué hay para mí, en cómo yo me beneficio a costa de la gente que va a la iglesia. Claro que es un juicio de Dios. Y cuando yo digo esto, cuando escucho esto, yo digo, este hombre sabe de lo que está hablando. La iglesia está desenfocada porque estamos viendo y estamos apuntando solamente a lo que a nosotros nos conviene. No digo que sea el ejemplo de esta iglesia, pero él me dice esto y estamos acá en la recta de Condado, ya pronto a entrar, y yo le digo, hey Ricardo, gracias por la conversación que hemos tenido. Quiero decirte que me estás dejando justamente en una iglesia cristiana evangélica que predica el evangelio, que está buscando ir a alcanzar y cada vez está haciendo más esfuerzos por alcanzar a la gente que está afuera. No somos una iglesia que predica la prosperidad. Somos una iglesia que predica a Cristo, somos una iglesia centrada en su palabra, somos una iglesia bíblica. Quiero invitarte, brother, de pronto tuviste una mala experiencia en algún lugar. Nosotros nos reunimos los domingos a las 9 y a las 11. Las puertas están abiertas. Yo he pasado toda la semana orando por Ricardo, bien sea para que venga a esta iglesia a congregarse o sea en otra iglesia sana donde él pueda crecer. Pero necesitamos abrir los ojos, iglesia. El que estaba en esta historia era yo, que estaba predicando esto, y le puedo decir,
es sutil no darnos cuenta y perder la claridad espiritual. Es sutil dejar de observar, dejar de ver la necesidad en la gente. Hay gente que necesita ser atendida. Hay gente que lo que está buscando es que podamos tener empatía con ellos, que podamos acercarnos y con un amor profundo decirle: hey, te entiendo. Sé dónde estás parado, sé lo que estás pasando, pero te voy a acompañar porque hay un Dios que nos brinda esperanza, que nos brinda refugio, que nos brinda salvación. Iglesia, vida, necesitamos salir y mostrar el verdadero evangelio. Ahora bien, el Señor nos está llamando a tener claridad espiritual porque es vital para poder nosotros hacer el trabajo que le corresponde hacer a la iglesia. Esa es la primera característica. Usted y yo necesitamos tener claridad espiritual. La segunda es, necesitamos tener una integridad práctica. Dice, Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. La integridad de Bernabé no solamente era de palabra, no solamente es que él les estaba echando el cuento. No se trata de eso. Bernabé mostraba su manera de andar en medio de la iglesia y en medio de toda esa comunidad pagana. Era íntegra y él la mostraba. Tenía características contra cultura. Y cuando la gente veía eso, la gente decía: hey, yo quiero eso, yo necesito eso. Producto de él mostrarla, de que fuese evidente en su lugar, en donde él estaba, la gente se estaba añadiendo a la iglesia. Eso es lo que dice el texto. Ahora bien, ¿cuáles son las cualidades que muestran la integridad de Bernabé? Es que era un hombre bueno y usted dirá, bueno, pero ahí el pasaje no dice que era un hombre bueno o no me lo muestra exactamente. Usted tiene que ir a la historia y lo que había pasado con Bernabé. Cuando uno va a Hechos 4, 36, 37, uno entiende que este hombre desafiaba el materialismo de la época. Este hombre era capaz de vender un terreno que tenía, venderlo, le daban la plata y esa plata ponerlo a la orden de los apóstoles, para que los apóstoles entonces repartieran ese dinero de acuerdo a la necesidad que tenía la gente en la iglesia. Uno ve que este hombre era capaz de compartir sus recursos, compartir su tiempo, sus talentos a las comunidades más vulnerables, priorizando a las personas por encima de las posesiones y de lo que él inclusive necesitaba. Era un hombre bueno, era un hombre generoso. Uno lo ve no solamente en ese pasaje, sino también lo ve en las distintas misiones que él estuvo con Pablo y con Juan Marcos. La segunda cualidad que uno ve es que es un hombre lleno de fe. Era un hombre con una profunda confianza en la gracia de Dios, más que en las estructuras humanas. Saulo, este perseguidor de la iglesia, ya ha sido transformado por el Señor, eso lo vimos la semana pasada, y quiere hablar con los apóstoles. Los apóstoles se acuerdan que ese hombre es el que ha matado a cientos de cristianos, probablemente hasta familiares de alguno de ellos había matado. Y ellos le dicen, no queremos saber de este hombre. Es Bernabé, el hombre con una profunda fe y que sabe que las estructuras humanas pueden ser deshechas por la profunda fe en el Señor y dice, hey muchachos, mire, Pablo ha sido transformado, el Señor ha hecho cosas grandes con él, lo ha transformado y lo tiene para hacer aún cosas más grandes. Él necesita hablar con ustedes. Él necesita conocer de ustedes y ustedes necesitan conocer de él. Y yo me pregunto, ¿por qué los apóstoles ceden a esa petición? La única manera que yo encuentro es que este hombre, Bernabé, tenía una credibilidad extraordinaria. Es probable que Bernabé ya había mostrado este carácter de ser un hombre bueno, de ser un hombre lleno de fe, de ser un hombre observador, empático, y sabían los apóstoles que este Bernabé no venía con cuentos, ni les iban a poner una trampa con Pablo. ¡Wow!
Y esto me mueve porque entonces todo esto también trata de la credibilidad que de acuerdo a nuestras características tenemos con la gente de afuera, con los que están acá en la iglesia y con los que están afuera. Y esto tiene mucho que ver con la predicación de integridad, honestidad habitual que les di anteriormente. Iglesia Vida. La gente va a conocer del Señor por el testimonio que nosotros damos. A la gente no le importan mucho las palabras. A la gente le importa más el comportamiento. Ahora, es extraordinario cuando tus palabras, tus pensamientos y tu comportamiento están alineados. La tercera cualidad para tener una integridad práctica es estar lleno del Espíritu Santo. Uno observa que Bernabé tiene su completa confianza puesta en Jesús y esto lo equipa con una estabilidad serena, con amor genuino por los demás, con una dedicación inquebrantable a la obra del Señor que al final termina manifestándose con el fruto del Espíritu Santo que usted y yo encontramos en Gálatas 5, 22 y 23. Acá se presenta el desafío para nosotros, hoy 2025. Tener una vida con estas características produce transformación en la vida de los demás. Mostrar el fruto del Espíritu Santo hace que las personas que están afuera se acerquen. Nuevamente, nuestras acciones son más importantes que nuestras palabras. Mire, esta frase es de Timothy Keller, es mi escritor favorito del momento. Lamento mucho que ya no esté entre nosotros, pero celebro que esté disfrutando con el Señor. Dice lo siguiente: vivimos en una época en la que la estima pública hacia la iglesia está cayendo en picada, tal como Ricardo, el del Uber, me decía. Para muchos incrédulos y buscadores, las acciones de la iglesia serán más importantes que nuestras palabras para ganar credibilidad. Las iglesias verdaderamente efectivas necesitan estar involucradas en obras de misericordia y de justicia, para que los que están afuera digan: no podemos prescindir de iglesias como esta. Mire, nuestro comportamiento, sea donde sea, tiene que generar el pensamiento en los demás, un pensamiento que diga esto: ¿qué tiene este hombre o qué tiene esta mujer? No podemos dejar de tener esta clase de gente cerca de nosotros. Necesitamos más gente como él o como ella. Iglesia, ese es el llamado que el Señor nos está diciendo el día de hoy. Entiende que tienes que tener claridad espiritual para observar a la gente, para ser empático con la gente, para poder acompañarlos en sus procesos. Pero también entiende que necesitas tener integridad, no solamente de palabra, sino es una integridad que se ponga a prueba. Es una integridad que la gente pueda tocar, que la gente pueda ver y que la gente quiera imitar. Una integridad que realmente sea cierta. Hacia allá es donde esta iglesia, la Iglesia Vida, necesita apuntar. Hoy la iglesia no necesita sillas llenas. Hoy la iglesia no necesita mejores programas. Hoy la iglesia lo que está necesitando es gente con el corazón del Señor, es gente con el carácter de Dios, que sepa ver a Dios en medio del caos, así como lo estaba haciendo Bernabé. Bernabé estaba metido en la cueva del lobo, pero su actitud, su forma de ser, su forma de actuar, mostraba que tenía el carácter y evidenciaba que era un hombre lleno de Dios, y por eso la gente se quería acercar. Necesitamos sentir el dolor de la gente.
Iglesia, todos los días hay gente que se muere. Y la gran mayoría se muere sin Cristo. Mire, Colombia, que lo tenemos al lado, está en la lista de los 50 países donde el cristianismo está siendo perseguido. Donde mucha gente se está muriendo sin conocer del Señor. Usted y yo necesitamos comenzar a dejar de mirar, no digo que se abandone, pero necesitamos dejar de mirar tanto para adentro y qué me conviene, qué hay para mí, qué hay para mí, qué hay para mí. Y necesitamos empezar a mirar afuera, porque hay gente afuera con mucha necesidad. Quiero ir cerrando este tema. Y la forma en que Dios nos invita, según este pasaje, a vivir como cristianos, es con claridad espiritual y con integridad práctica. Credibilidad. Mire, en Auschwitz, Maximiliano Kolbe, el sacerdote, no fue reconocido por sus palabras bonitas. No fue reconocido por sus credenciales religiosas, ni fue conocido por en qué templo fue que él dio sus homilías o sus charlas. Él fue conocido por su carácter cristiano, porque era un hombre bueno, era un hombre lleno de fe, era un hombre que animaba a otros en medio de la dificultad. Y porque fue un hombre capaz de dar su vida por otro. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel de compromiso con Dios? Aún siendo un sacerdote. De la misma manera en Antioquía, los creyentes no fueron llamados cristianos porque sabían mucha doctrina o porque se reunían todo el tiempo. Fueron llamados cristianos porque la gente veía su forma de vivir, gente que animaba, gente que respaldaba, gente que compartía el evangelio, gente que amaba, gente que se parecía a Cristo. Iglesia vida, iglesia bonita, que cuando alguien hable de nosotros no tenga que decir, es que son evangélicos, es por eso que son evangélicos. No, sino que más bien la gente diga, wow, se nota que son cristianos. Se nota que son cristianos porque tienen el carácter de Cristo, porque son empáticos, porque son amorosos, porque realmente salen a hacer lo que tienen que hacer. Que cuando alguien hable de nosotros, diga, nunca vi seres humanos con tanto amor, tanta paz, tanta valentía. Así debe ser un verdadero cristiano. ¿Cómo nos va a recordar entonces la gente? Esa es la pregunta. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Señor, trae entendimiento a nuestras vidas. Ayúdanos a sentir como tú sientes cuando una persona está en necesidad. Padre, ayúdanos a dejar de mirar tanto para adentro, a pensar tanto en nosotros, Señor. Y que podamos empezar a mirar un poco más hacia afuera, Padre. Que podamos ver la necesidad que hay afuera. Ver un Panamá, Señor, que las noticias no son muy alentadoras. Un Panamá que muchas veces está en conflicto, Padre. Ayúdanos a entender cómo podemos hacer,
como iglesia, como cristianos que somos, ¿qué podemos hacer para ayudar a Panamá? Y esto parece un sueño muy lejano, algo muy imposible de alcanzar. Pero cuando me encuentro historias como las de Ricardo, el Uber, un taxista que tiene necesidad, que tiene la necesidad de encontrar un lugar donde reunirse y que le prediquen Biblia, que puedan predicar el Evangelio. Nuevamente comprendo que hay una necesidad profunda en esta tierra hermosa, Señor. Ayúdanos a sentir como tú sientes, Señor. Ayúdanos a poner la mirada en esa persona del trabajo que sabemos que tiene conflictos, que tiene problemas y que está buscando ayuda, está buscando solucionar. Danos la oportunidad a nosotros de ser esa persona que le tienda la mano. Danos la oportunidad a nosotros de ser esa persona que lo abrace, que le muestre empatía, que le diga: sí, entiendo que están las cosas mal, entiendo que el panorama es complicado y difícil, pero quiero decirte que hay una esperanza. Levanta tu mirada y ponla en Jesús. Levanta tu mirada y ponla en el Señor, porque Él conoce tu necesidad. Señor, danos la sensibilidad, por favor. Danos la capacidad de ser empáticos con la gente, más allá de si tenemos razón o no tenemos razón. Ayúdanos a ser referentes para las personas. Trabaja en nuestro carácter, Señor. Para que la gente cuando nos vea diga: wow, este es un hombre que tiene credibilidad, esta es una mujer que tiene credibilidad, que puedo confiar, que puedo estar seguro. Es gente de una sola cara. Es gente que lo que piensa lo dice y también lo hace. Señor, sacúdenos hoy, inquiétanos, porque afuera hay un mundo que se está yendo sin ti. Afuera hay familiares que no te conocen y que si no nos levantamos a predicar, si no somos capaces de modelar tu carácter, esa gente muy probablemente se vaya sin ti en su corazón. A ti te dolió, Señor. A ti te dolió. Y por eso tomaste la decisión de mandar a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Hoy nosotros tenemos que seguir ese ejemplo, Señor. Inquiétanos, Padre. Muévenos. Mueve nuestro corazón a misericordia. Aún con ese jefe complicado, aún con esa persona que me ha hecho la vida de cuadritos. Ayuda a que mi carácter dé testimonio de tu poder y de tu amor, Padre. Hoy te damos gracias, Señor. Mueve a esta iglesia, Señor, a hacer lo que tiene que hacer, a cumplir con el llamado que tú nos has dejado. Ir allá afuera, predicar tu palabra, hacer discípulos, gente que te conozca, Señor. Hoy te damos las gracias, Señor.